Vamos ahora a seguir con nuestra serie Mi lucha espiritual. La prédica de hoy es la continuación de la última de la semana pasada, las acechanzas de Satanás, segunda parte. Y el pasaje principal de hoy nos lleva a Romanos capítulo 8, versículo 5 al 9. Romanos 8, 5, Reina Valera, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea, el Romanos 8, 5. Dice así la palabra de Dios: porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque en este día te elegimos a ti primeramente, mi Dios. Aquí estamos, Señor, nos humillamos ante ti en adoración al único Dios vivo, al verdadero Dios que se humilló a sí mismo, Señor, y murió por nosotros. A ese Dios nos humillamos y aquí estamos, Señor, para que tú trates con nuestros corazones. Gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vayamos ahora al pasaje principal de la serie. Todos sabemos que estamos en la serie Mi lucha espiritual, Efesios capítulo 6. Capítulo 6, desde el versículo 10 empezamos a leer. La semana pasada lo leímos en la traducción actual y nos daba un poco una nueva perspectiva, ¿verdad? Nos ampliaba, mejor dicho, la perspectiva. Y dice así esta versión en el versículo 10 de Efesios 6. Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. La palabra de Dios para todos dice en este último versículo, el 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Es Satanás, el príncipe de este mundo, como le llama el Señor Jesús, ¿verdad? Y sus ejércitos de demonios y ángeles caídos, ¿verdad? Ellos son los que imponen, decía la versión primera que leímos, ¿no? Imponen ¿qué cosa? Su autoridad maligna, su poder sobre este mundo. Por eso los que están en este mundo, dicen la palabra, que están ¿en qué? Están en tinieblas, porque siguen las cosas que esa autoridad quiere imponerles. El pecado, la práctica del pecado que lleva a la destrucción eterna. Mis hermanos, esto es de vida o muerte, dijimos. Esta lucha espiritual. Miren, la lucha que tenemos con el vecino, bájale a la música. Ayer siempre mi vecino a la noche, pues le da y tiene fiesta, tiene karaoke. Están ahí, piensan que todos cantan bien, pero híjole. Y yo estoy, Señor, ayúdame. Esas luchas son pasajeras, mis hermanos. Es más, son pruebas que Dios nos pone para que superemos. Y como recién decía, pues el hermano César, pues ¿qué? Esas pruebas hay que pasarlas. Y cuando las pasamos, pues sí, son pruebas que nos llenan de gozo y paz, como dice la palabra.
Ahora, ¿qué es importante esta lucha espiritual? ¿Por qué en la iglesia actual, me refiero en todo el mundo, es tan menospreciada? Es tan dejada de lado esta lucha. Porque la iglesia misma ha caído en la trampa del enemigo y piensa que esta lucha no hay que lucharla. Una lucha que no hay que lucharla. Ya luego suena contraproducente, ¿verdad? Una lucha que no hay que luchar, porque dicen, el Señor lucha por mí y ciertamente es con las fuerzas del Señor, amén. Pero debemos de poner de nuestra parte. Debemos de ¿qué? Ponernos, como dice la palabra en Efesios 6, toda la armadura, ¿de quién? Del poderoso, del Señor. Pero están muchos hermanos caídos. Esta semana el hermano Eduardo estuvo mandando, ¿no? Unos cortos, ¿verdad? Abrimos un canal de YouTube. Tuvimos que abrirlo para que no se les cargue los videos, ¿verdad? En sus celulares y lo tengan que borrar todo el tiempo, sino que ahí lo tengan siempre disponible. Por eso lo abrimos. Y sabemos que muchos están ocupados, sabemos que tienen sus ocupaciones, por eso no pueden ver muchas prédicas. Pero esa prédica realmente tocó los corazones de los que la escuchamos y decidimos subir esos pequeños cortos, ¿verdad? En donde pues el cristiano y la apatía trataba ahí el pastor Toño, ¿verdad? Y realmente esa es la condición de la iglesia de ahora. El cristiano apático es el cristiano típico en las iglesias, en donde ese cristiano no puede demostrar el poder de Dios. Nos tiene amañatados. Nos imponen ese poder maligno, como dice recién donde leímos la traducción actual, para que no actuemos en poder, en el poder de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y nadie que no viva ese poder, pues nadie va a decir, pues qué, es lo mismo ser cristiano, es lo mismo que ser musulmán, es lo mismo que ser, es lo mismo, no hay poder. No hay poder. Mis hermanos, esa gente, aún esos hermanos, están bajo la influencia que impone el poder de los ejércitos de las tinieblas. Es Satanás el príncipe de este mundo y su ejército de espíritus malignos. Los que tienen poderes, sí tienen poderes. Dice la Biblia que son poderosos. Recién lo leímos. La palabra gobernantes y autoridades o señores en una traducción de la Reina Valera antigua dice que son señores y gobernadores. Viene del griego koiné. Cuando decimos el griego koiné es que no es que queramos ser griegos, es porque así fue escrita el original. El manuscrito original fue escrito, por ejemplo, de Efesios, ¿lo escribió quién? El apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces él lo escribió en griego porque era la lengua que era universal en ese momento, como ahora es el inglés, ¿verdad? Entonces, si ahora alguien, pues si Dios decide escribir algo nuevo, que no hay porque la revelación ya está completa, ¿verdad? Lo escribiría en inglés. En esa época lo escribió en griego, ¿verdad? Y dice así, gobernadores y autoridades o señores y gobernantes, es la palabra cosmocrator, con K las dos veces, cosmocrator. Un gobernante mundial significa un anticristo o representantes de Satanás. Fíjense, luego, ¿verdad? Con la definición en el griego, pues se sabe, con cosmocrator, con esa sola palabra, se sabe todo el significado que abarca. Recordemos, mis hermanos, que el reino de Satanás y su ejército no son un ejército de rebeldes, desorganizados, ¿vieron? Una turba, no. Son un ejército bien estructurado, tiene jerarquías y tiene unidad. Fíjese. Recuerden cuando el Señor dijo, si Satanás se levanta contra Satanás, refiriéndose, si una parte del ejército de Satanás se levanta contra la otra parte, ¿qué pasa? Dice el Señor que ese reino no puede prevalecer, no puede subsistir, porque está dividido. O sea,
Está diciendo el Señor que había unidad en el reino de Satanás, en sus ejércitos. Fíjense, están mejor que la iglesia. Están mejor que la iglesia. A nosotros nos impone la división, la pelea, el conflicto, y la iglesia está más dividida que nunca jamás. Mientras ellos mantienen su unidad y su jerarquía. Fíjense cómo está la condición de la iglesia comparado con los ejércitos malignos de Satanás. La iglesia de Cristo en estos postreros días, como le dice Pedro, ¿verdad? En estos últimos días, está peor incluso aún que la iglesia de Corintios. ¿Cuántos leyeron la carta a los Corintios? ¿Verdad? Que uno dice, hombre, estos ni son cristianos, deben ser cristinos, dicen, ¿verdad? Pero, ¿cómo está la condición actual de la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros como cristianos? ¿Estaremos apáticos o estaremos llenos del Espíritu, con el fervor? ¿O nos cuesta aún siquiera congregarse? Tengo tiempo de congregarme, pero no tengo la voluntad. Recién vimos unos testimonios de hermanos que quieren congregarse. Y aquí han llegado con esfuerzo. Pero han llegado porque quisieron estar en la congregación de los santos. Primera de Corintios 3:3. Voy a seguir en la Reina Valera contemporánea. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice así. Pablo exhortando y regañando, ¿no?, a la iglesia de Corinto. Dice, porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y todo lo que es criterio humano es influenciado por Satanás y sus ejércitos malignos que quieren imponer sus filosofías y sus doctrinas. Si no, váyase a muchas iglesias o megas iglesias que enseñan filosofías de cómo ser exitoso, filosofías de que hay que sacar muchas cosas nuestras de adentro para no sé qué, superación personal, y engañan a muchos. ¿Por qué los engañan? Por falta de conocimiento, mis hermanos. La iglesia ahora está llena de envidias, como dice acá recién el apóstol Pablo, envidias, peleas y divisiones. Y un reino dividido contra sí mismo no va a prevalecer, no puede permanecer. Y es lo que está haciendo Satanás con la iglesia de Cristo. Así nos trae el adversario, el diablo y sus ejércitos. Mis amados hermanos, este reino de las tinieblas tiene poder de destrucción. Es su poder. El poder de Satanás, ¿para qué es? Para destruir vidas. Es lo contrario siempre que nuestro Padre Celestial. El objetivo de este ejército maligno, su objetivo principal, no lo dude, somos nosotros, los seres humanos en general y la iglesia de Cristo, los santos en particular, a los cuales, claro que Dios ama. Todo objeto del amor de Dios, o sea, nosotros, ¿verdad?, es objeto del odio del diablo. Destruir nuestras vidas eternamente es entonces la misión del reino de Satanás. Y recordemos, son poderosos y están, ¿qué?, unidos. Hay que conocer al enemigo, dijimos, ¿cierto? Y lo hacen ¿de qué manera? ¿Qué estrategias utiliza este ejército maligno? Acechando, dijimos, ¿verdad? Acechando nuestras vidas constantemente, como los lobos o los leones, andan acechando. O sea, en la Reina Valera, en el versículo 11, ahí Efesios 11, ¿qué dice? Vestidos de toda la armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechando, ¿qué cosa está haciendo? ¿Acechando qué, mis hermanos? ¿Qué dijimos en todas estas últimas enseñanzas? Nuestra carnalidad. ¿Qué está acechando? Nuestra carnalidad. Mis deseos que están centrados ¿en dónde? En este mundo y no en el Señor. Eso es lo que acecha.
Pero ¿cómo saben ellos? ¿A poco son Dios? ¿Son omniscientes y omnipotentes? No, pero nos ven, nos están viendo actuar. Aquí en la iglesia podemos tener aureola, después nos vamos a casa o nos vamos al trabajo y andamos haciendo las cosas, ¿verdad? Y ellos nos ven. El ejemplo claro que últimamente vamos a terminar esta enseñanza de hoy con respecto a estos temas. El ejemplo claro es del hombre que les gustan mucho las mujeres. ¿O no? ¿Y qué tiene si así nos creó Dios a los hombres? ¿Cómo? ¿Está casado? Ya es uno con su mujer. ¿Cómo que le gustan las mujeres? ¿Está casada? Es uno con su marido. Pues el diablo, nuestro enemigo, armará toda la estrategia acechándonos y poniendo gente para que tropecemos. Gente que sigue las cosas de este mundo. Esa estrategia yo creo que todas las conocemos. Pero qué fácil caemos. Una y otra vez. El ejemplo aplica para ambos sexos, claro. Estoy diciendo hombres como ejemplo. Pero también para las mujeres. Un joven también. Fíjense, ayer fue el evento de jóvenes. Y yo oraba al Señor para que esta gente le eche ganas, pero primeramente en las cosas de Dios. Porque le puede echar muchísimas ganas a los estudios y al trabajo, y los padres, ¿cómo estaríamos? Qué orgulloso, mi hijo se saca puros dieces, sabe idiomas y le quiere echar ganas, o trabaja 2 trabajos a la vez, porque está joven y duerme poco, pero qué esforzado que es mi hijo. Y ciertamente es bueno eso, ¿verdad que es bueno? Sí es bueno. Pero si es una meta nomás de querer ser alguien en esta vida, mis hermanos, debemos como padre enseñarles la verdad. Porque esta vida no es todo. Y esta vida está gobernada por el diablo y sus secuaces. Está bien echarle ganas. Hay que echarle ganas. Dios quiere que seamos trabajadores, esforzados, no holgazanes. Pero sin Dios, esta vida lo va a llevar a ese joven que nomás se centra en su trabajo y en el fruto del trabajo, lo va a llevar indudablemente e irremediablemente a las aflicciones y los conflictos por esa ambición de querer solamente las cosas de este mundo. El diablo va a hacer trizas su vida más temprano que tarde. Yo lo viví así. Yo sé que muchos hermanos aquí también lo vivieron. Recordemos lo visto el domingo pasado, cuando mi trabajo y el fruto de mi trabajo, ¿qué dijimos? ¿Cuál era el fruto de mi trabajo? El dinero, ¿verdad? Porque ahora el fruto del trabajo se paga monetizado, ¿verdad? Hasta depósitos en cuentas, los que trabajan en relación de dependencia. Nadie le paga con frutas, ¿verdad? O algunos puede ser, ¿verdad? pero generalmente pues nos pagan por dinero, ¿verdad? Dinero físico o una transferencia. Pero cuando mi trabajo y ese dinero representa un deseo más grande que Dios, es así y ahí se vuelve el problema. Si ese joven era cristiano y vive por el trabajo y el fruto de este, le va a llevar a una vida cristiana apática, sin frutos espirituales, porque se está centrando en las cosas de la carne, de esta vida, y no en las cosas venideras, en las cosas de Dios. Y recuerden que de la carne no sale lo del espíritu, sino que del ser espiritual, del ser lleno del Espíritu de Dios, salen muchos frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces toda acechanza del enemigo no va a tener efecto cuando andamos ¿qué? Como seres espirituales. Porque dijimos, no nos vamos a centrar en qué cosas, en la carne, en las cosas de esta vida. Los espíritus malignos
andan acechándonos en nuestra carnalidad. Entendamos ese principio. Nos andan acechando en nuestra carnalidad. ¿Para qué? Para destruir nuestras almas y espíritus eternamente y para siempre. Y esa destrucción, mis hermanos, no comienza en la eternidad. Esa destrucción comienza en esta vida temporal en la que todavía estamos viviendo, estamos inmersos. Por eso, muchos que viven apresados, ¿qué estar viviendo apresados? Esclavos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Los que viven apresados como esclavos de eso, ya están viviendo un poco el infierno en la tierra. Como dicen los dichos populares, ¿no? Sus vidas son como un infierno. ¿Escucharon esos dichos, verdad? Es un infierno mi vida. Yo muchas veces dije eso de mi vida. Es como un infierno, no me soporto. Y es justamente por las consecuencias de vivir una vida centrada en las cosas de este mundo. Anótelo. Porque lo sabemos, pero nos olvidamos. ¿Cuántos saben que el consejo de Dios es vida? ¿Cuántos saben que el consejo de Dios es bendición? Amén. El consejo de Dios siempre es claro, siempre ilumina. Siempre cuando viene el consejo de Dios, las tinieblas se apartan, lo oscuro se disipa. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Miren cómo dice esta traducción. Versículo 15. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Ahí va, Aquí el mundo, ¿qué representa, mis hermanos? No representa a mi esposa, a mis hijos. Espérense. Significan las cosas de este mundo, ¿verdad? Los deseos de los... Ahorita lo va a decir, pero miren. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Y aquí lo va a decir. ¿Qué es lo malo del mundo? Querer complacer los malos deseos, o sea, los deseos de mi carne, mi carnalidad. Ay, quiero complacer mi carnalidad. Ay, mira, esa mujer está guapa, ya, a ver qué le hago. Ah, pero estás casado. Ah, pues no le haces, aquí tengo mis deseos carnales. Esto es lo malo del mundo, dice, ¿no? La palabra. Querer complacer esos malos deseos. Dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. ¿Cuántos se sienten orgullosos por lo que han logrado hasta ahora en la vida? Los que tenemos más de 40 años, a ver, pues es un sentimiento que hay que tener mucho cuidado. Aquí lo está diciendo la Biblia, ¿verdad que sí? Yo he batallado muchísimo con ese sentimiento y el Señor me ha dado duro como la vara, duro, porque duro es mi corazón. Tengamos sensibilidad. Debemos de sentirnos como con los que Dios nos ha dado, agradecidos. Decían los hermanos, lo decían aquí, ¿verdad? En el púlpito, ¿no? Agradecidos, porque los tiempos y lo bueno viene de Dios, en su tiempo. Cuando empiezan a haber sentimientos de amargura, de que, ay, ¿por qué yo no y él sí? Se vuelve, empezamos a caer en el juego de lo que acabamos de leer en la palabra. Y fíjense cómo dice bien claro, la palabra no deja lugar a dudas, ¿verdad? Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Su origen es del príncipe de este mundo, Satanás, que sabe nuestras debilidades mejor aún que nosotros mismos. Versículo 17. El mundo está llegando a su fin. ¿Verdad que está llegando a su fin? ¿Cuántos saben que estamos viviendo los últimos días? El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Porque yo puedo decir una casa, pues si viene el terremoto, ¡fum! Se acabó la casa esa de mi sueño. ¿Vieron? Que la casa de mis sueños. O el carro, pues se acabó, me lo chocaron, bye. O los narcos, pues la otra vez que aquí hubo
pum, me los llevaron, se acabó. Junto los deseos. Cuando el Señor regrese, todo este mundo, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la palabra? ¿Que va a ser? ¿Qué? ¿Mejorado? No, va a ser primero destruido. Primero el Señor destruye lo antiguo y lo hace nuevo. Así dice en el libro de Apocalipsis. Entonces todo este mundo será destruido. No se sorprenda, mi hermano. Ahí está en la Biblia. Algunos, ¿cómo que va a destruir todo? Todo lo que he trabajado con el esfuerzo de... Pues sí, todo será destruido, dice la palabra. Mejor alegrémonos, hermanos, porque aquí seguimos, ¿verdad? Porque aquí dice así la palabra después de Dios, dice, pero el que hace lo que Dios quiere, el que hace la voluntad de Dios, vive para siempre. Ahí está bien claro, mis hermanos. El que hace la voluntad del Padre Celestial vivirá para siempre. Pero sin fe, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no le creo? Si ni sé qué está escrito en la Biblia. Si no abro mi Biblia, no la leo y menos la entiendo. Sin fe no hay temor de Dios. Se me hace fácil pecar. Se me hace fácil seguirle a mis instintos carnales. Porque no hay temor de Dios y mucho menos no hay sabiduría de tomar las decisiones correctas en mi vida. Sin fe, mis hermanos, no hay resurrección para vida eterna junto al Padre Celestial, sino que hay otra resurrección para condenación eterna. Pero muchos cristianos, mis hermanos, y lo digo con tristeza, la iglesia ahora es muy triste. Andan con otra fe, entre comillas, si se puede llamar así fe. Fe, entre comillas, en que Dios les va a prosperar en esta vida, a pesar de su idolatría con el dinero. Fe, entre comillas, en que Dios les va a sanar de alguna enfermedad o los va a restaurar de alguna situación difícil, sin antes darle la prioridad en sus vidas al Señor. Fe en que Dios nos cumplirá los deseos de nuestra carne. Ya ahora que estudiamos, ¿verdad? Ya que aprendimos, ya que el Señor nos abrió el conocimiento, fíjense, eso es lo que la mayoría de los cristianos están esperando. Tenemos fe en que Dios nos cumplirá mis deseos de mi carne. Como niños pequeños, pensando en la fama y en la gloria de esta vida, primero antes que darle la gloria a Dios. Esa, mis hermanos, no es fe verdadera. En mi carne diría, ay, me gustaría que eso sea fe verdadera. Pero no es fe verdadera. Es una fe falsa, donde se quiere, aplicar. ¿Qué se quiere aplicar? Ámate a ti mismo y Dios te bendecirá. Pues eso se quiere aplicar. No, mis hermanos, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, inclusive de ti mismo. Eso dice la Biblia. Pero el ser humano en su carnalidad, en su afán por seguir sus deseos carnales, lo ha cambiado. Ámate a ti mismo y que Dios te bendecirá. Entonces, esos cristianos se amargan con el Señor, porque como los niños pequeños, no les cumple el Señor sus caprichos. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, si vamos al versículo 6, dice, el que dice que permanece en Dios, debe ¿qué? Vivir como Jesús. Que la verdad nos ilumina. No hay manera de decir, Señor, es que no entendí. Y así viví mi vida, sin frutos espirituales, tropezando una y otra vez sobre la misma piedrita. Y el Señor dice, te puse una piedra así chiquita. Y te puse unos tenis muy buenos, para que no te tropieces en esa piedra. Pero, y una y otra, ahí,
La Biblia es bien clara. El que dice que permanece en Dios, que dice que es cristiano, debe vivir como ¿quién? Como el Señor, como Jesús. Ay, pero yo no sé cómo vivía. Póngase a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia. Los de esta fe falsa, mis hermanos, que tristemente se me hace que son la mayoría ya en la iglesia. Los que dicen, ámate, que Dios te ayudará. Están siendo engañados por las artimañas de Satanás, que ya obró en sus malos corazones para desviarlos y apartarlos aún más del verdadero propósito en sus vidas. ¿Cuál es el verdadero propósito en sus vidas? Ayer lo decía el pastor Carlos, ¿verdad? En la reunión de jóvenes. ¿Cuál es tu propósito? Todo ser humano tenemos un propósito en esta vida. Y más si eres hijo de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Hacer la voluntad de Dios primero, no segundo, no tercero, y menos cuarto. ¿Cuándo? Primero. ¿Voy a hacer algo? Señor, ¿quieres que lo haga, Padre? Pues si Dios no me contesta, ¿a poco Dios no le contesta? Hoy estaba escuchando la prédica en la mañana, de ahí del pastor Chuy, y comentaba de los milagros, ¿verdad? Yo tengo muchos milagros también que poder comentar. Y han comentado recién los hermanos, varios milagrillos ahí, que al fin y al cabo son milagros. Y comentaba cuando el Señor Jesús alimentaba a los 5,000 personas. Bueno, que en verdad eran más, ¿verdad? Y el Señor, así, sentí la voz en el corazón, me dijo, yo multipliqué no los panes, multipliqué la fe de ese niño. Y yo dije, Señor. Y me gocé con el Señor en ese momento porque dije, Señor, esa es la fe que nosotros requerimos, tener la fe de ese niño, una fe pura y sincera. ¿Cómo que Dios no nos habla? Dios habla, aún hoy, no lo haga mudo al Señor. Amarle con todas nuestras fuerzas. Esa es la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios es un ególatra? No, amarle con todo nuestro corazón a Él es lo mismo que decir amar al que me amó primero, amar al que me beneficia en todo, al que me dio la vida, al que me hizo nuevo, al que me sacó de las tinieblas. Y así, claro, mis hermanos, cuando nosotros amamos primero al Señor con toda nuestra fuerza, le damos ese primer lugar que Él se merece. ¿Cuántos saben que Él se merece ese primer lugar? Amén. Así el Señor, claro, mis hermanos, que irá cumpliendo muchas de sus promesas escritas en su palabra, porque Él lo hizo por escrito, lo puso por escrito. En nuestras vidas. Los que ahora por dentro se pueden estar preguntando muchas promesas de Dios para mí, ¿cuándo? ¿Dios quiere bendecirme? Puede haber cristianos así y yo no los culpo, pues yo también anduve muchos años en esa amargura. Deben de abrir sus Biblias y leerlas con fe. Claro que Dios quiere bendecirnos. Él nos llama bienaventurados. Los que fuimos fieles los miércoles en la serie del Sermón del Monte, ¿qué significa ser bienaventurados, mis hermanos? Sí, sumamente, doblemente, extremadamente, muy bendecidos. Así Él nos llama a nosotros, a sus hijos. Pero primero, mis hermanos, hay un orden. Primero hay que ordenar mi vida delante de Dios. Entrar en el orden de Dios. No, es que Dios es bueno, y Dios es amor. Sí, Dios es bueno y Dios es amor. Pero preséntate en orden con el Señor. Y no seguir obstinado, terco. ¿Recuerdan la enseñanza pasada? Como Saúl, terco. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo le doy, mira todo esto lo saqué para Dios. Lo voy a recibir al Señor. Puras excusas ante Samuel, ¿recuerdan? No hay que seguir esa obstinez, esa terquedad.
con mi desorden. Me aferro a mi desorden. No, no quiero abandonar mi desorden. Ay, está bonito mi desorden. Solo me acarrea ese desorden un infierno en esta vida y en la vida venidera, si no la arreglo, mis hermanos. Entonces, terminando ahora sí de leer el pasaje principal de Efesios 6. Vamos a Efesios 6:13, seguimos en la traducción actual. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, la prueba, la tentación, el ataque del enemigo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Que esta promesa es tremenda, mis hermanos. Y así, mis hermanos, no vivir un infierno en esta vida. En la última generación, antes del regreso del Señor Jesús, los que vivan según sus deseos carnales, en la carne, como le decimos, ¿verdad? Experimentarán literalmente el infierno en esta tierra. Así lo expone el libro de Apocalipsis, el mismo infierno en la tierra. Nomás, rápidamente les digo, la quinta trompeta, ahí en Apocalipsis capítulo 9, la quinta trompeta nomás. ¿Hay cuántas trompetas hay? No me digan 70 alguna vez, 7. Después salen algunos hermanitos, no, como hay como 1,000,000, no. O sea, pues eran millones de millones alabando al Señor. No, espérense, eran 7 trompetas de juicio, ¿verdad? En la quinta trompeta nomás, dice que se va a abrir un pozo del abismo, el pozo sin fondo. O sea, que el infierno y la tierra serán una. Y va a salir humo de ese pozo y va a oscurecer toda la tierra. El aire y el sol, dice específicamente. Y salieron langostas. ¿Usted cree que salieron langostas? Estos representan demonios. Solamente a atacar a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, dice. ¿Cuántos saben que están sellados, como dicen Efesios, verdad? Con el sello de Dios. Sabemos. Estas langostas que son demonios, miren, son horribles. Caras humanas, como rockeros, ¿no? Con pelo largo, dice. Dientes como león, corazas de hierro, alas que hacen ruidos como carrozas de guerra, colas de escorpión que lastiman. Mira, no hay peor cosa que lastime y no mate. Pues siempre le pido a Dios, no, Señor, lo que sea inmediato. A veces cuando decimos, vemos, no sé si acuerdan cuando fuimos a ver la película de Apóstol Pablo, que le dieron, lo cortaron la cabeza. No dice la Biblia, pero dicen los registros, ¿no? Apostólicos. Y yo digo, no, pues Dios le tuvo gracia de él, ¿verdad? Pedro, ¿cómo murió? En la cruz, ¿verdad? Y a Pablo le dieron, porque era romano, y Dios le dio gracia, ¿verdad? Y trácatela. Un segundo y en la gloria con el Señor, ¿verdad? Pero estos aguijones, como escorpiones, durante 5 meses van a estar torturando a los que no tienen el sello, a los que viven en la carne. Se van a estar dando durante 150 días, mis hermanos. Y no los quiero asustar. Es algo simbólico, 150 días. ¿Cuánto en el primer juicio del mundo, que fue por agua, verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo el diluvio? Las aguas, dice en Génesis 7:24, durante 150 días. Es el juicio. El juicio sobre un mundo incrédulo que vive en la carne. Versículo 6, dice ahí en Apocalipsis, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué fea situación, qué fea situación. Los que alguna vez tuvimos esos principios de suicidio porque vivíamos un infierno en esta vida, porque andábamos bien desordenados ante el Señor. Y conocemos este sentimiento un poquito, de querer morir y no poder, porque tenemos miedo a morir. Es algo tremendo. O sea, los que vivimos un poco eso, cuando leemos esto decimos, híjole, nos acordamos de esa vez, ¿verdad? El corazón de muchos, mis hermanos, se va a enfriar y la maldad del hombre se va a aumentar, dice el Señor. Tanto que en toda la tierra
que este infierno individual que viven toda esta gente carnal se va a vivir ahora en forma literal. Dios se los va a traer el infierno sobre la misma tierra. Porque Dios va a decir, basta, hasta aquí se acabó la violencia y la depravación del hombre, como fue en el diluvio. Y va a desatar su segundo juicio sobre la tierra. Ahora sí, fuego y azufre. Mis hermanos, el que le gusta estar doradito y quemadito, bueno, ¿cuántos no nos gusta estar doraditos y quemaditos? ¿Verdad que no? Con bronceador, ¿verdad? Entonces, lo mejor es ordenar nuestras vidas delante del Señor. Entrar humildemente al trono de su gracia, decimos, ¿verdad? Como dice el Salmo. Génesis 3, no lo busque, Génesis 3:17 dice que la tierra es maldita por tu culpa. Adán, ¿a quién le dice eso? Al primer hombre, ¿verdad? Al primer hombre le dice, la tierra es maldita por tus pecados. Pero a los últimos hombres, aquella última generación, Dios les dice lo mismo. La tierra es maldita, van a vivir el infierno en la tierra por sus pecados. ¿Cuántos están agradecidos por estar sellados por el Señor? Amén. Por eso el consejo de Dios es claro. Él nos ama, Él nos quiere bendecir, somos sus hijos. Gálatas 5:16. Vayamos a Gálatas 5:16. Reina Valera, voy a seguir contemporánea. Gálatas 5:16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Vieron cómo es clara la palabra? No dicen, vivan en el Espíritu para satisfacer sus deseos de la carne. ¿Vieron que no dice eso? Pero ¿por qué hay tantas iglesias que dicen eso? Ámate a ti mismo, que Dios te bendecirá. Es eso, es el mismo mensaje disfrazado, un eufemismo le dicen, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es bien clara, vivan en el Espíritu, según el Espíritu de Dios, y no satisfagan los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne se opone, es enemigo al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne. Hay una lucha que espiritual, una guerra. Y de esto se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Ahí está. Yo sigo no mi voluntad, sino sigo la voluntad de Dios. Aquí está la guerra espiritual que vivimos diariamente, que venimos hablando en esta serie durante ya 12 enseñanzas. Y la peleamos entonces cuando estamos vivos en el Espíritu. No cuando estamos muertos o estamos apáticos o tibios. Los que están muertos espiritualmente no pueden pelear batallas espirituales, ¿verdad que no? Porque están muertos. ¿Usted le daría a un muerto armas para que le pelee por usted? No. Contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, necesitamos gente espiritual, viva, lleno del Espíritu de Dios, con toda la armadura de Dios, dispuestos a luchar y dar su vida en sacrificio vivo por Cristo. Lo espiritual se puede pelear con mi armadura de Dios en lo espiritual. La armadura de Dios es espiritual, Dios es espíritu. Dios no es carne. Todo lo que nos pasa en el plano de lo espiritual, mis hermanos, dijimos que repercute en mi alma. ¿Cuántos saben que somos espíritu, alma y cuerpo? Somos tres en uno. Como Dios, son tres en uno. Lo que nos pasa en lo espiritual va a repercutir en nuestra alma, lo que a su vez tiene consecuencias, ¿en dónde? En nuestro cuerpo, nuestra manera de vivir en el cuerpo. Si estoy con toda la armadura de Dios, lleno del Espíritu Santo, mis pensamientos, mis sentimientos, o sea, mi alma, van a dar prioridad a Dios. Vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y eso hará que no ande hablando mentiras, blasfemando el nombre de Dios, fornicando, destruyendo el templo de Dios, que es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Yo quiero agradar a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Practicando el pecado. No, hay temor de Dios. Repito, jamás podemos pelear con la carne lo espiritual.
Nunca. La carne, ¿qué dice la palabra? ¿Para qué aprovecha? Para nada, para nada. Porque sus deseos son los de este mundo, los de Satanás. Y si soy guiado por mi carne, mis pecados se van a manifestar sí o sí en mi vida. Muchos hermanos dicen, no sé por qué peco tanto y no sé qué. Aquí está la respuesta, mis hermanos. Aquí está la respuesta. Si soy guiado por mi carne, mis pecados se van a manifestar cada vez más y más en mi vida. Porque los que son guiados por sus pecados, por sus deseos pecaminosos, los deseos de este mundo quieren. Y este mundo está dominado y gobernado por Satanás. Eso es lo que Jesús dijo. Les dijo, ustedes son hijos ¿de quién? Del diablo, su padre. Porque los deseos de este mundo andan. Y siempre le decimos, estos fariseos. Esos fariseos que mataron a Cristo en la cruz. Usted y yo matamos a Cristo en la cruz por nuestros pecados. Téngalo en cuenta, mis hermanos. Nunca olvidemos, todos los ataques de Satanás se van a concentrar ¿en dónde? En la carne. Por eso el diablo, dijimos que se atrevió. ¿Se atrevió a quién? A atacar, a tentar ¿a quién? Al mismo Señor Jesús, cuando vino como hombre, vio carne. Cuando vio carne dijo, al Hijo de Dios voy a poder tentar, órale, yo voy directo, ustedes quédense aquí, Apolión tú quédate aquí, tú también, todos quédense atrás, yo mismo voy a salir, el mero contra el mero bueno, vamos, mano a mano, porque vio carne en Jesús. Si no hubiese visto carne, pues qué, ni le intenta, porque él sabe, el diablo no es tonto, ¿qué le voy a tentar si no tiene carne, no tiene cuerpo? Pero Jesús, dice la palabra, jamás pecó, nunca cayó en la trampa del diablo, nunca dio prioridad a la carne sobre la voluntad de Dios. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él las entiende, sus debilidades, mis debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El Cordero era perfecto, ¿verdad? Debemos de seguir este ejemplo de Cristo, mis hermanos. Segunda de Corintios 4:10, dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11. Voy a seguir la Reina Valera contemporánea. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes, ¿qué cosa llevamos? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Esto dice la palabra de los cristianos. Pero ¿por qué hay tanto cristiano que no hace esto? Y anda pecando, practicando el pecado. Pero los que se dejan vencer por el mal, por las acechanzas de Satanás, si seguimos el pasaje ahí en Gálatas 5, y con esto voy a terminar. Si seguimos el pasaje en Gálatas 5, vamos a Gálatas 5, leímos hasta el 17, vamos a leer desde el 19. Gálatas 5, 19. Ahí nos dice cómo será nuestra vida de infierno en esta tierra. Aquí nos dice bien claro. Seguimos en la Reina Valera contemporánea. Gálatas 5:19 dice, las obras de la carne se manifiestan, o sea, salen a relucir, dan testimonio. ¿En qué? Se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es divisiones, y herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a esas. O sea, para que no haya duda, todo lo que es parecido también. Acerca de ellas
les advierto, dice aquí esta versión. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Y esto es verdad de Dios. No es que yo me ponga de religioso. Esto es verdad de Dios. Aquí la palabra advierto, cuando Pablo dice les advierto, es denuncio, les testifico de antemano significa. Les predigo, fíjense, les doy testimonio antes de que pase, antes de que sufran ustedes las consecuencias, yo les voy a decir, dice el apóstol Pablo, que es en verdad Dios, porque está inspirado, ¿verdad? Los que practican ¿qué? Esas cosas, las obras de la carne, que significa los que practican. Realizar repetidamente o habitualmente de una manera deliberada. No es, sin querer fue, otra vez sin querer, No hay eso. De una manera deliberada y consciente. Chéquelo. Cuando usted está cayendo sobre una misma piedra, una misma tentación o prueba, chéquelo, va a ver que usted lo hace de una manera deliberada, confiándose que el Señor es bueno, o que el Señor, abogado tenemos para con Dios, y empieza a citar de memoria esas. Cuidado con jugar. El Señor es fuego consumidor, dice la palabra. No podemos estar jugando de esa manera. Los que practican. ¿Qué practica, hermano? ¿Qué practico? Hay que ser sincero. No heredarán el reino de Dios, porque solo los hijos son los que heredan de sus padres. ¿Cuántos le van a heredar a otros que no sean sus hijos? Siempre son los hijos los que heredan, ¿sí o no? Y los hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu Santo. Romanos 8:14. Si vamos al Evangelio de Juan, deme 10 minutos más, mis hermanos, tenga paciencia. Si vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Reina Valera contemporánea dice, pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, subraye, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, de los hombres, temor a los hombres, sino de Dios. Nacidos de nuevo del Espíritu de Dios, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Dios no nos vivifica en el Espíritu para seguir en la carnalidad. La carne ya sigue la carne. ¿Sí se dan cuenta que la carne sigue la carne? Pero Dios nos vivifica en el Espíritu para que ahora no, deja de seguir la carne, deja de practicar el pecado, deja de ir derechito al infierno, sino vente ahora aquí y ahora sigue mi Espíritu. Pues yo te di vida ahora en lo espiritual. Las obras de la carne que son muerte, pero las obras de la vida, las obras del Espíritu, se oponen entre ellas. ¿Vieron cómo se oponen? A la corriente de este mundo. Fíjense, ahí en Gálatas 5:19 son ¿cuántas obras de la carne? 17 específicas. ¿Cuántas? 17. Y si agregamos y cosas semejantes como estas son 18. El doble del fruto del Espíritu. Y ahí yo creo que tiene cierta simbología, ¿verdad? Porque la obra de la carne en este mundo se magnifica. No es que sea menos poderoso el Espíritu, sino que aquí en este mundo somos tendientes a seguir la carne. De estas 17 que nombra en específico, 4 primeras tienen que ver con lo sexual. Las 4 primeras. Ahí está, ¿verdad? Con lo sexual. Y no es casual que sean las primeras las relacionadas con lo sexual. Y en proporción
de la cantidad total son las que más abarcan. Fíjense, lo sexual. Son primeras porque es lo primero con lo que el diablo ataca. Lo primero que acecha, mis hermanos. No seamos ignorantes de esto. Tantos hombres como mujeres, sí, es verdad que hay una tendencia más del hombre, ¿verdad? Pero hoy en día, la verdad, híjole, ya ni se sabe de eso. Las mujeres también han caído en pasiones vergonzosas, como dice el apóstol en Romanos 1, ¿verdad? En estos días. Vamos a ver adulterio. ¿Qué es adulterio? Es romper con la primera institución creada por Dios, que es el matrimonio. De esta manera el diablo acecha y ataca a los seres humanos. Rompiendo el matrimonio, el diablo dice, mato 2 pájaros de un tiro. Mato 2 pájaros de un tiro. Porque la pareja, el marido y la mujer, que eran 2, ¿en cuántos? En 1. Se rompen y se dividen. Y los hijos de este matrimonio, si es que tenían hijos, son afectados. Hasta el mundo sabe, porque siempre los mandan a los psicólogos, ¿verdad? Son afectados. Padres e hijos son destruidos por el adulterio. Pero esa maldición, mis hermanos, generacional, la puede uno romper si uno, digamos, si uno vivió eso, ¿verdad? Yo no viví eso, pero yo sé que algunos sí lo vivieron. ¿Se puede romper cómo, mis hermanos? Escuchando la palabra de Dios. Cuando dejamos de pecar, rompemos esa maldición. Y eso solo puede hacer uno entregando nuestras vidas ¿a quién? A Cristo. No es que, ay, ya soy hijo de divorciado, ya mi vida es una maldición, ya se acabó mi vida aquí. No, uno puede romper eso. ¿Por medio de qué? De toda la armadura, poniéndose ya uno a guerrear. La lucha espiritual, siguiendo a Cristo, va a vencer. Número 2, la fornicación. Del griego, pornei, que viene de porne. Deriva la palabra porno. Ya es normal, ¿no? La palabra esa, ¿verdad? Muchos la conocemos como pornografía, porque sale en la televisión, en el internet, en los videos, ¿verdad? Que ya se lo pasan entre los jóvenes de primaria. Se andan pasando pornografía. Padres. ¿Y saben lo que le dicen los psicólogos ahora? Antes por lo menos tenían decoro, decían, no, eso está mal. Te vas a enfermar, te vas a poner depravado. ¿Saben lo que le dicen ahora? Está bien. Es algo natural. Así eres. No ya los ven como pornografía, sino tenemos que entender el sentido que esta fornicación hace en las mentes y en los corazones, especialmente de los jóvenes. Fornicación significa prostitución, idolatrar el sexo y promiscuidad. Por eso la fornicación no solo es tener sexo antes del matrimonio, sino abarca muchísimo más. Es toda idolatría al sexo, es todo pensamiento promiscuo. ¿Promiscuo qué significa? Fíjense bien lo que significa promiscuo. Es un adjetivo calificativo, ¿no? Que se emplea ¿para qué? Para que pues una persona que mantiene relaciones sexuales con muchas o varias personas. Pero el principal significado, miren, secular, ni siquiera bíblico, secular, en el diccionario. Dice así, promiscuo, el principal significado se refiere a aquello que está mezclado confusamente y sin orden. Casi puedo decir que es bíblico, ¿verdad? ¿Qué es promiscuo? Aquello que está mezclado confusamente y sin orden. Tiene la mente confusa, todo mezclado en el alma, revuelta su alma está. Por eso toman decisiones promiscuas en el cuerpo. ¿Se acuerdan? Lo espiritual con referencia
influencia al alma y al cuerpo, no tienen orden porque no quieren entrar en el orden de Dios. Es que no hay orden, solo hay orden en Dios. Tenemos que entender eso. Por eso esa falta de orden se manifiesta en ¿qué, mis hermanos? Promiscuidad sexual. Me quedan 3 minutos, Inmundicia. Porque ya veo que, gracias a Dios, el reloj está allá. Inmundicia. Vamos a terminar con los de corte sexual. ¿Qué dijimos que eran cuántos? 4. ¿Este es el cuánto? El tercero, inmundicia. Que significa en el griego koiné, impureza, tanto física como moral. Fíjense, no es solamente física. Acuérdense como dijimos, el alma influencia ¿sobre qué? Sobre lo físico. Está relacionado, somos uno, somos 3 en uno. ¿Sí me entienden? No es que, me separo, mi espíritu está volando y mi cuerpo anda por aquí caminando. No, somos uno. Es como decir, Jesús está haciendo lo suyo, el padre, ven aquí mi hijo, otra vez te está haciendo donde no te dije. Papá, ¿qué onda? Imagínense a Cristo hablándose hacia el Padre. Nada que ver, ¿verdad? Son uno, porque su mente es una. Piensan igual. Cuando el Señor quiere señalar esta característica de inmundicia en las obras de la carne, pone el ejemplo de ¿quiénes? De los fariseos y escribas. Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? Huesos de muertos y de toda inmundicia, dice así. Recordemos que era justamente los líderes religiosos los que debían dar el ejemplo, ¿verdad que sí? También ahora, ¿no? Dice que los obispos, ¿qué tienen que ser? Pues hombres de una sola mujer, no dados al vino, etcétera, etcétera, ¿verdad? 1 Timoteo 3. O sea, ponen unas reglas. Tenemos que dar un ejemplo. Los líderes deberían de dar el ejemplo, pero en la época de Jesús eran los que más se divorciaban. Una y otra vez se divorciaban. Y en los registros de fariseicos, de los fariseos, sale ahí que hasta porque si le queman la comida al marido se pueden divorciar. ¿Usted lo cree? Ahorita en el mundo sí se divorcian hasta por mucho menos, ¿verdad? Pero fíjense, la gente que debía dar el ejemplo se divorciaba porque mi esposa me quemó la comida. ¿No? ¿Cuántas veces yo me divorciaba entonces? No, hombre, en este año nomás van 5 o 6, porque ustedes saben que después de tener hijos la mujer pierde un poco la memoria, ¿verdad? Tienen como que ahí blanco. Todos aquí las mujeres, las madres lo saben. Sí, yo sé que sí lo saben, ¿verdad? Entonces, y no es excusa, es verdad. Pero fíjense, los líderes, entonces Jesús les reclama, ustedes son hipócritas, ustedes deberían dar ejemplo, ustedes deberían de seguir Proverbios 5:18. ¿Qué dice Proverbios 5:18? Alégrate con la mujer de tu juventud, aunque esté toda arrugadita y encorvadita, porque lo ven con ¿qué? Con mis ojos espirituales, la ve hermosa en el espíritu. Pero los que andan en la carne, como esos líderes religiosos fariseicos, ¿qué ven? Nomás la carne. Por eso son promiscuos y por eso la inmundicia en sus corazones, la hipocresía que genera el divorcio porque se quieren casar con una mujer más joven. ¿Vieron? Nada es casual. La impureza significa falta de pureza, ¿verdad que sí? Y tiene esta otra definición, fíjense con la impureza, que habla de la impureza moral. Materia que se deteriora alguna o algunas de sus cualidades. Eso significa secularmente. Es una materia o sustancia que ¿qué? Se deteriora en algunas de sus cualidades. ¿En qué cualidad moral nos estamos deteriorando nosotros como hijos de Dios? Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, las cualidades puras del cristiano se van a ir deteriorando, contaminando con el pecado. Y la cuarta y última relacionada con lo sexual es la lascivia. ¿Qué habla la lascivia?
de libertinaje. ¿Escucharon esa palabra mucho, verdad? El libertinaje. Que ahora ya mezclan libertinaje ¿con qué? Con libertad. Ahora la gente dice, libertinaje es libertad, dicen. No saben la diferencia. Libertinaje siempre está relacionado con lo anterior. El número 3, ¿cuál era? Inmundicia. Excesos relacionados a los deleites carnales o sexuales, dice. Libertinaje es la conducta desenfrenada, sin freno, por los placeres y caprichos de la carne. Así de simple. Se dice que, fíjense, vamos a ver la diferencia de libertad y libertinaje. La diferencia radica en ¿qué? La libertad implica respeto por el otro, que parte de amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo, la regla de oro, ¿no? Ahora, esa es la libertad. Soy libre de ejercer mi responsabilidad. Eso significa, soy responsable ¿ante quién? Ante Dios. Tenemos que asumir las consecuencias que conllevan los actos y las palabras que yo ejerzo en mi libre albedrío, en mi poder de reflexionar, de ser un ser pensante. ¿Cuántos somos seres pensantes acá? ¿Verdad que todos? ¿Cuántos tenemos conciencia? ¿Verdad que todos? ¿Cuántos tenemos excusas? Nadie. Ahí está. En cambio, el libertinaje es lo contrario. El libertinaje es una conducta caracterizada por ser un abuso sistemático, le dice así. ¿Qué es un abuso? Una y otra vez. ¿Qué abuso? Mi derecho de libertad. Estoy abusando mi derecho de libertad. Es tener en cuenta los derechos, es no tener en cuenta los derechos de las otras personas. Mientras me satisfaga yo mismo, yo arraso con los derechos de los otros. ¿Y me escudo en qué? En mi libertinaje, disfrazándolo ¿de qué? De libertad. Pero arraso. Digo que quiero casarme con esta persona y después ando con la otra persona. Digo que quiero hacer un negocio saludable, honesto con me quiero asociar con esta persona, pero después le robo. No quieren, libertinaje es sin asumir las consecuencias derivadas de las acciones ejercidas. Ahí está. Eso es libertinaje. El abuso a la libertad propia y de los demás por mi esclavitud al pecado. Así de sencillo, mis hermanos. No mezclemos como cristianos entonces nosotros libertad con libertinaje. ¿Quién nos dio libertad, mis hermanos? Cristo. Dice la verdad, ¿qué nos va a hacer? Libres. Cristo es la verdad. Nosotros ya hemos llegado a la verdad. Él nos ha transformado nuestras vidas. Pero hemos dejado de luchar la buena batalla de la fe. Debemos de volver a la guerra, mis hermanos, a esta lucha espiritual. Porque si yo no la lucho, el Señor no va a ponerse su armadura y va a estar enfrente mío. Él dice, ponte mi armadura, te doy mi poder para que tú obres con mi poder. Ya conocemos la única verdad que nos hace libres y ya conocemos ser más que vencedores, mis hermanos. Les dejo con esa pregunta. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos confronta. Nos confronta a nosotros mismos con nuestro propio libertinaje, con nuestras propias obras de la carne. Señor, gracias porque en este confrontar, Señor, cuando nos humillamos en verdad delante de ti, mi Dios, entramos en tu orden. Entramos a ese trono de gracia en el cual tú nos abrazas y nos dice, ponte mi armadura. Mi armadura es poderosa. Con mi armadura eres más que vencedor. No vas a ser derrotado. Con mi armadura, con toda mi armadura puesta, tu vida es victoria, victoria en Cristo. Señor, tomamos esta promesa para mi vida y mi familia, para la vida y las familias de cada una de las personas, de los hermanos que aquí nos encontramos.
para que tú obres, Señor, en nuestros corazones. Nos confrontes con tu verdad, ilumines nuestros corazones y podamos ser sinceros delante de ti, no como tumbas blanqueadas, llenas de inmundicia y de huesos podridos, sino llenos de tu Espíritu Santo, para que la vida de Cristo, nuestro Señor, pueda ser reflejada en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta posibilidad de hacer tu voluntad, porque todavía hay vida, todavía hay oportunidad. Gracias, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén.